Y lamentablemente seguimos con la cruda realidad de este país. Estamos en comunicación con uno de los senadores que va a ser parte de la discusión de esta semana, porque se vienen dos debates fundamentales: el régimen penal juvenil y la esclavización laboral. Estamos comunicados con Jorge Coqui Capitanich, contador público, doctorado en ciencias políticas, ciencias económicas y senador nacional, y además presidente del PJ de Chaco. Te saludan Paula Maroni, Tiziani y Charlie Pisoni. Coqui. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Bueno, Coqui, te saludamos. Bueno, se aprobó en diputados la media sanción de la ley y se viene el debate. ¿Qué puede pasar en la Cámara Alta? Bueno, nosotros, por supuesto, hemos mantenido una posición muy clara de rechazo a esta iniciativa legislativa que empezó con 197 artículos, después con un dictamen de 213 y ahora con 218 artículos modificados integralmente dentro de la Cámara de Diputados como Cámara Revisora. Nosotros decimos claramente que esta iniciativa tiende a desfinanciar el sistema de seguridad social para fomentar los despidos en una época de crisis severa. Segundo, promovía inicialmente el desfinanciamiento de las obras sociales a reducir la capacidad. Ahí se nos va un poquito. Se pierde, Coqui. Coqui, te perdimos la señal. A ver si te podés acercar a algún lugar que tengas un poquito mejor de señal. Estamos hablando con el senador Jorge Coqui Capitanich. Después de una semana complicada, ¿no? Sí. Y no, recordemos que en el Senado ya tuvo media sanción. Exacto. Vuelve a diputado, va a diputados, y cuando se modifica alguna parte del proyecto, tiene que volver a la Cámara de Origen. Esto es una cuestión de técnica legislativa que sucede siempre, por eso ahora vuelve al Senado. Todo indicaría que tienen los votos para aprobarla, porque ya la aprobaron, digamos, y ya sacaron los artículos que eran polémicos para algunos de los senadores que los pedían. Pero bueno, Coqui, ¿ahí nos escuchás? Sí, exactamente. No, como decía, esto inicialmente apuntaba claramente a destruir las obras sociales, a destruir la capacidad de las organizaciones sindicales, a destruir los derechos del trabajador, a destruir el financiamiento de provincias y municipios. Parte se corrigió y obviamente parte se mantiene de un modo estructural. Diría que nosotros vamos a rechazar en bloque, como lo hicimos en la Cámara de Senadores, en el origen. Es decir, creemos nosotros que este es el cercenamiento a los derechos del trabajador, a los derechos de negociación colectiva, a la justicia laboral, desfinancia a las provincias y municipios y por supuesto no establece ningún parámetro adecuado y asequible para la regularización formal del empleo. De manera tal de que aquí, para sintetizar, te diría lo siguiente: acá se eliminan los principios doctrinarios y filosóficos de la ley Centeno, de la 2744, con 277 artículos de septiembre del año 74. Primero, se elimina justicia social, se elimina el contenido más profundo del indubio properario, o sea, en duda a favor del trabajador. Tercero, se plantea claramente un ataque frontal al concepto esencial de que el trabajo no es una mercancía, y esto fue ya discutido en el Congreso de Filadelfia de la Organización Internacional del Trabajo en 1944. O sea, este es un ataque a la esencia del peronismo, a los decálogos del derecho del trabajador, al artículo 37 de la Constitución del 49, a la resolución de la OIT número 169 con respecto a las comunidades originarias, al artículo 14 bis de la Constitución Nacional, al artículo 52 respecto al tratamiento de la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, y obviamente al reglamento interno, porque definitivamente se violó el proceso de integración. Por eso nosotros, como observamos también en la negociación colectiva, primero le da preeminencia a los convenios por empresas respecto al convenio de actividad. Segundo, el tema del fin de la ultraactividad, poniéndole facultades omnímodas a la autoridad de aplicación. Tercero, los mecanismos de desfinanciamiento respecto al sistema como agente, digamos, quitándole al agente de retención respecto a las convenciones colectivas de trabajo. Entonces, la verdad es que lo que creemos que están haciendo aquí
es promoviendo lo que están haciendo, o sea, precarización del empleo, reducción del salario, apreciación cambiaria, desindustrialización severa, apertura indiscriminada de importaciones y obviamente destrucción del aparato productivo y social. Coqui, Paula Maroni te saluda. Esto que vos estás describiendo sucede en un contexto particular, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo evaluás este proyecto de ley en el proceso político y social en el cual nos encontramos y que hace posible esto, ¿no? Primero, rutilante rechazo porque es un mamarracho y aparte porque la creación inicial del FAL, del 3% para todos y que después se reformula 1% para grandes empresas y 2,5% para pymes, la verdad es que es fomentar y estimular el despido. Yo ponía como atención en mi exposición, la primera vez en la Cámara, que si uno toma los últimos 34 años en la República Argentina, la tasa de desempleo estuvo oscilando entre el 5,4% del 91, pasando hasta el 22% 2002-2003, y luego reducción hasta el 5,7% en el año 2023. Pero objetivamente ya empezó a crecer ahora, y es muy importante remarcar que entre 1992 y el 2001 y el 2002, el crecimiento del empleo fue exorbitante, y eso significa claramente un deterioro del salario. Y aparte nosotros tenemos una tasa de desempleo que es el doble promedio de la economía mundial, y a su vez el problema nuestro es que la verdad, acá tenemos un aumento de la precarización laboral. Ya hemos perdido 314.000 empleos, y estoy computando trabajadores públicos, privados, formales, públicos, privados, formales, trabajadores de casas particulares y otros regímenes que efectivamente implicaron cerca de 561.000 ya cotizantes de aportes al sistema de seguridad social, aportes y contribuciones al sistema de seguridad social, conjuntamente con la desaparición prácticamente de 22.000 empresas, y a su vez con el aumento del endeudamiento de la familia, que ya llega el 22% para el régimen no bancario, cerca del 9% para el régimen bancario en materia de préstamos personales y tarjetas de crédito. O sea, acá lo que está pasando es que la gente pierde empleo, se precariza en materia de empleo, pierde el nivel de ingresos, le aumentan los costos. Escúchame, los alquileres te aumentaron en la luz, el agua, el gas, te aumenta efectivamente la garrafa de gas en los lugares en donde efectivamente no tiene gas por distribución, y a su vez te aumentan los medicamentos, los insumos, los alimentos, y te bajan el salario. La gente está verdaderamente en una situación social extrema y explosiva. Coqui, vos como peronista seguramente tenés diálogo con muchos senadores y colegas también diputados que pertenecen al peronismo y que o dieron quórum para esta ley o la votaron a favor. ¿Qué te dicen ellos y qué les decís vos? Mira, yo primero no he tenido oportunidad de hablar esta semana con ellos, pero sí lo único que te puedo decir es lo siguiente. Lo único que no puede hacer ni un gobernador, ni un senador, ni un diputado, ni alguien que represente los intereses del pueblo peronista es votar una ley emblemática que implica claramente vulnerar los derechos del pueblo trabajador. Mira, la ley Centeno, cuando la dictadura militar de Videla Martínez de Hoz implementaron la 21.297, derogaron 25 artículos de esa ley y 98 modificaron aproximadamente. Estos ya modificaron cerca de 58 artículos de esa ley, y obviamente lo hicieron con el decreto 70 del año 2023, el decreto de necesidad de urgencia, y también lo hicieron con la ley 27.742, ley denominada ley bases. Sí. Entonces, lo que no puede hacer un peronista es votar contra los trabajadores peronistas. Tal cual. Coqui, la última. ¿Cuál es la postura del bloque con respecto al tratamiento de la ley del régimen penal juvenil que se va a tratar este jueves? No, nosotros obviamente rechazamos el aumento, la disminución de la edad, por una razón muy sencilla, porque entendemos que la evidencia empírica e histórica determina que no solamente no se trata de una solución, sino de un empeoramiento de las condiciones, y a su vez porque efectivamente
solamente el 2% de los delitos pueden ser identificados por aquellos cometidos por esa edad. Tenemos cerca de 165.000 agentes de seguridad entre provincias y municipios y el Estado Nacional. Y tenemos cerca de 165.000 detenidos en distintos lugares de detención en la República Argentina. Tenemos un serio problema, hay que invertir en educación, en deporte, y no claramente en otras cuestiones que, aplicando estas medidas punitivas demagógicas, verdaderamente no resuelven el problema. Yo te diría que nosotros vamos a insistir con la asignación universal deportiva para que todos los niños, niñas, adolescentes puedan estar incluidos en el deporte. Segundo, garantizar el derecho a la educación de buena calidad. Tercero, el sistema de certificados de vacunación y sistema de derecho a salud. Cuarto, efectivamente, la posibilidad de que los derechos de niños, niñas, adolescentes sean perfectamente cubiertos y garantizados. Pero no aceptamos el punitivismo como remedio a un mal que se engendra por la injusticia social. Exacto, Coqui. Bueno, te agradecemos muchísimo esta conversación que has tenido con nosotros y bueno, a seguir luchando, no bajar los brazos, esto viene para largo. Y te invitamos un día acá que vengas con Tati, Coqui, si estás algún sábado por Cava. Pero con muchísimo gusto, para mí va a ser un gran gusto porque siempre, no solamente por el aprecio personal a Tati, sino por lo que significa reivindicar una política de derechos humanos de memoria, verdad y justicia de alguien que lo ha hecho en toda su vida. Muchas gracias, Coqui. Un saludo. Muchas gracias a ustedes. Era Jorge Capitanich, senador de Unión por la Patria. Este jueves se trata el régimen penal juvenil y el viernes la ley de esclavización laboral. Que yo tuve.